Ahora sí, empiezan. ¿Y por qué aparece el texto? Entendido. Bueno. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar un recorrido en la historia del arte, un recorrido que yo le llamé Caminos Entrelazados, la pintura abstracta y figurativa en el siglo XX. Vamos a comenzar primero con el camino abstracto. Para entender un poquito, tenemos que contextualizarlo históricamente, y todo comienza a finales del siglo XIX, aunque ya desde el romanticismo había anunciado la prioridad a la subjetividad emocional frente a la visión de la realidad. O sea que esto es muy importante porque a finales del siglo XX son individuos que subjetivamente responden a una circunstancia histórica que va a ser determinante para el cambio hacia la modernidad o hacia el arte moderno, lo que nosotros conocemos hoy en día como arte moderno. Y por supuesto, pues había unas circunstancias dadas que, por un lado, la tecnología había avanzado muchísimo a grandes pasos, había aparecido el cine, había aparecido ya el ferrocarril, el aeroplano, y a principios del siglo XX todos esos avances científicos se van a acelerar, el microscopio, todo eso permite una nueva visión de la realidad. Los artistas comienzan a ver que desde un aeroplano todo se veía como manchas, formas que no se distinguían, el tren les daba la velocidad, todo este tipo de cosas, y el microscopio les mostraba una realidad que no se veía, pero era tan real como la que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, el arte convencional no suplía las necesidades espirituales del artista de la época. Eso hace que también haya una ruptura con respecto al arte oficial, al arte académico establecido, de una cultura que estaba en decadencia, y no solamente la cultura, sino la religión también. Entonces, todo eso va a eventos que van haciendo de que el artista tome una nueva conciencia frente a la realidad. En la parte espiritual también hay un cuestionamiento y se busca por la teosofía, que eran pseudociencias con una iluminación divina. Resulta, digamos, un ambiente propicio a final del siglo XIX para ese gran cambio que se va a venir. El primer artista que comienza un cambio, y es con el impresionismo, es con esta obra particularmente que estamos viendo aquí de Claude Monet. Claude Monet se considera como el primer artista moderno, por un lado, por la conciencia del concepto de una serie para demostrar una hipótesis, como es el caso de que la luz cambia la forma, la luz cambia la manera de ver las cosas. Y él, de una manera muy disciplinada, como artista moderno, se da la tarea de hacer una serie de 32 imágenes de la misma iglesia, de la misma catedral, pintada a diferentes horas del día, demostrándonos que la realidad era cambiante, ¿no? Por otro lado, esta pintura particularmente va a tener mucho efecto en un artista moderno que es se considera como el primer artista abstracto. Cuando hablamos de la abstracción, pues tendríamos que también de alguna manera irnos a la definición de la palabra abstracta o abstracción, ¿no? Y la palabra abstracción como concepto en el diccionario viene desde el siglo XVI y significa sacar, quitar secretamente, hasta extraer o apartar. También liberarse de, hasta separar en concepción mental.
considerarlo separado de una personificación material o de una instancia particular. La abstracción en este caso se caracteriza por la noción de cubrir la relación entre el mundo observado y la creación de la imagen. Hasta ese momento, la pintura seguía siendo como una ventana de la realidad. Y aún incluso para artistas como Monet, que tenía tanta conciencia de la naturaleza de la materia de la pintura. Cuando hablamos de la naturaleza de la materia de la pintura, como vemos aquí en este caso, casi que una de las cosas que sorprendió a Kandinsky cuando vio este cuadro es que en principio no distinguió cuál era el tema, que era una paca de heno. O sea, que la forma en sí parece muy abstracta, ¿no? Casi que no se distingue el tema. Sin embargo, está muy rico a nivel de colores, el color se ve muy vibrante, hay un color que le queda grabado a Kandinsky y no se puede borrar de su mente esa forma que pareciera flotar en su memoria, y de ahí que le impacta tanto y comienza a tener una conciencia de la abstracción o la pintura como una realidad abstracta, independiente de la realidad. También, ya a principios del siglo XX, también Monet se dedica el resto de su vida a pintar los nenúfares, y en este proceso logra liberarse totalmente de la pincelada impresionista y pasa a una pincelada que, como vemos aquí, es muy suelta, donde podemos ver que ya hay una conciencia de la materia pictórica como realidad autónoma, ¿sí? Ese brochazo que se mezcla, que casi no podríamos distinguir la forma. Sin embargo, todavía vemos esa concepción de que la pintura es la ventana de una realidad. Por otro lado, los simbolistas franceses también habían llegado a una abstracción por medio del símbolo. Por supuesto, cuando hablamos del símbolo, el símbolo es una entidad abstracta que de alguna manera tiene un significado, y él comienza a hacer estos bocetos, y en estos bocetos, esto es un sketch abstracto, un boceto completamente abstracto, que le servía a él después para una pintura. O sea, a pesar de que él lo hace en 1895, esto no se considera como una obra abstracta, aunque lo es en sí, ¿no? Igual que este otro boceto, también que tú ves, no hay una forma concreta, son manchas que ubican el espacio y que de alguna manera le sirvió a él como punto de partida para una posible pintura. Pero en este movimiento del simbolismo hay un pequeño grupo comandado por Gauguin que se llamó los Navis. Y los Navis, que quiere decir profeta, ¿sí?, comienzan a hablar de la independencia del color, e independizan el color de la realidad y comienzan a buscar un color emotivo, emocional, un color psicológico de alguna manera que transmitiera un aspecto simbólico de una atmósfera pintada, como es el caso de esta pintura de Paul Sérusier. Denis también en este cuadro nos habla de lo mismo, de cómo independiza el color y casi que la forma se vuelve una mancha, una forma casi indefinible, aunque sigue siendo un paisaje y sigue siendo unos spotlights, unas luces en el paisaje que él miró desde el balcón. Y es un cuadro que él pinta desde un balcón, ¿sí? Entonces, Denis define lo que es pintar de una manera muy sencilla. Es aplicar colores planos dentro de un espacio delimitado, creando una composición armónica, ¿sí? Y ya eso comienza a tener una definición mucho más abstracta de un concepto como es componer. Pero es Cézanne, un espíritu mucho más rebelde con la realidad, el que logra romper con mucho más radicalismo esa tradición del cuadro como mímesis o ventana de la realidad, y comienza a cuestionarse esa ventana de la realidad como un punto focal desde el punto de vista del pintor, que era un punto de vista monofocal, completamente monofocal,
porque el artista se paraba frente al objetivo y en un solo sitio, en un solo punto de vista, pintaba el cuadro. Y lo que hace Cézanne, que es un espíritu muy inquieto, es que él comienza a cambiar en el proceso de pintar un solo cuadro, comienza a cambiar ángulos y perspectivas y va incluyendo diferentes ángulos de esa misma realidad dentro del cuadro. Eso que en apariencia parecía no ser gran cosa, lo va a ver Picasso y Braque, porque en 1907 se hace la gran retrospectiva de la obra de Cézanne post-morte, porque ya acababa de morir un año antes, en 1906. Como vemos en este cuadro, si uno observa, el plato de atrás está pintado del lado derecho en una perspectiva, en un ángulo, y el otro en otro ángulo, que hace que el plato pareciera que se rompiera por la mitad. Y luego, para no bastando con variar los ángulos, probablemente la botella está pintada desde un ángulo diferente al del tintero o al de las manzanas, ¿no? Es una naturaleza muerta se llama el florero azul, que lo pinta Cézanne entre 1885 y 1887. 2 años en este proceso. Entonces, eran procesos largos dentro de una pintura que él iba cambiando los diferentes puntos y los iba incluyendo dentro del mismo cuadro, ¿no? Eso lo vemos más claramente aquí. Como puedes ver, el ángulo de perspectiva de esta jarra es diferente al ángulo de perspectiva del frutero. Para el frutero, él se acercó el caballete para ver más el óvalo del frutero, ¿no? Y para el óvalo del plato ya se había acercado mucho más y la perspectiva que tenemos de estas manzanas son diferentes a la perspectiva de estas manzanas. Estas manzanas se ven más de perfil, estas se ven más desde un ángulo más de picada, ¿no? Más desde arriba, ¿no? Y por supuesto desafía también el grado de eso se ve más aquí, por ejemplo, con estos ángulos que desafía un poco el sentido de gravedad, ¿sí? Y pareciera el cuadro que se mueve, que el cuadro pareciera que estuviera desequilibrado, ¿no? Y lo vemos mucho más claramente aquí, en este cuadro, ¿no? Donde otro de los aspectos que él va encontrando es cómo independiza la realidad del fondo del cuadro con el tema del cuadro. Otra vez un bodegón de naturaleza muerta con manzanas y panecillos o bizcochos en el lado derecho, ¿no? Además, que es muy osado cortando la imagen por la mitad. Ese plato lo corta en la mitad, que también responde a una tradición ya de la fotografía, que sabemos ya que la fotografía ya llevaba casi un siglo en ese momento, y la fotografía arbitraria o ese tipo de fotografía tomada casi que como una instantánea, cortaba ciertas partes de la realidad de una manera muy arbitraria, ¿no? Eso también comienza a mostrarlo. Pero es hasta el final de su vida, ya en 1903, 4, él muere en 1906, al final de su vida la termina en un monte y se va y se ancla ya en un monte que se llama San Victory, y en ese monte obsesivamente pinta como 60 cuadros del mismo tema, ¿no? Y aquí ya vemos una pincelada programada de una manera casi que de planos geométricos, creando una conciencia geométrica, que casi él lo dice, ¿no? Él enuncia un lema que dice: pintad la naturaleza bajo las formas geométricas, el cilindro, el cubo y la esfera. Entonces, queriendo decir con esto que la necesidad de estructurar un cuadro, se usa la geometría como elemento estructural. Y eso es muy importante, como vemos aquí, por ejemplo, que el monte casi termina siendo, ese detalle termina siendo un ángulo geométrico,
y aquí termina, remata como una especie de cuadrado, ¿no? Y casi que las pinceladas se van dividiendo por áreas de planos, planos de color, fragmentados, queriendo decirnos con esto la independencia autónoma del color, del dibujo o de la estructura del cuadro, ¿no? Y eso lo ve Picasso a muy temprana edad, ¿cierto? Junto con Braque, que ahí eso es también una característica de las primeras vanguardias del siglo XX, vanguardias revolucionarias, con una actitud bastante rebelde con respecto a la tradición y una necesidad de borrón y cuenta nueva, como partir de cero. Sin embargo, ellos ven el punto de partida que les deja Cézanne con esa geometría por un lado y la comprensión de los diferentes ángulos de perspectiva dentro del mismo cuadro, ¿sí? Que es lo que pasa aquí, por ejemplo, con el cubismo que se llamó o le llamaron cubismo analítico y después vino el cubismo sintético. Entonces, cuando llega ya Picasso, después de haber pasado por el cubismo, porque el cubismo se considera que arranca con las damiseles de Aviñón, de Picasso, en 1907, pero ya en 1909, 2 años después, que ya habían visto la obra de Cézanne, parten a Horta, se van los dos, se van en una gran amistad y de colaboración y de camaradería y algo que realmente casi nunca se ha visto en la historia. Estos dos personajes, Braque y Picasso, se dan a la tarea de compartirse durante un largo tiempo de trabajo, muy intenso, sus hallazgos, el uno al otro, ¿no? Y fueron alimentando esta idea partiendo de Cézanne, viendo esos diferentes ángulos de perspectiva que hablaban más de una pintura conceptual, una pintura de concepto de la forma y el espacio. Porque aquí en Ambrós Volar, en este retrato que vemos acá, vemos cómo la geometría casi que desfigura, desforma, ¿sí? Destruye la forma, pero construye y permite que el espectador construya mentalmente su figura. Y uno puede mirar y ve a Ambrós Volar ahí, a pesar de que es bastante abstracto. Igual con el fondo. Y esto responde a un hallazgo científico de principios de siglo, cuando en 1905 Albert Einstein publica la ley de la relatividad. Esa ley de la relatividad va a ser interpretada desde diferentes perspectivas y ángulos en la historia, ¿sí? Para algunas personas, como es el caso, por ejemplo, de la perspectiva mística, Blavatsky hablaba de la cuarta dimensión como un espacio infinito donde se da una multiplicidad de fenómenos y de tiempo. Y esa relatividad casa perfecto con la cuarta dimensión, como vemos aquí en este cuadro, donde hay infinitos planos, ¿sí? Infinitas perspectivas. Este es otro de los trabajos de Picasso de Horta. Ya aquí podemos ver que cada vez restringen la paleta, la restringen a unos colores terrosos, no solamente por ser un paisaje, sino porque eso les permitía centrarse más en las estructuras, en las formas geométricas y no en el color. Que el color venía siendo protagónico en el movimiento anterior al cubismo, que era el fauvismo, que es la parte figurativa, que por ahí no nos vamos a meter. A pesar de que aquí todavía vemos figura, vemos una tendencia geométrica cada vez más abstracta, ¿no? Y llegamos a este de Braque, que se llama personaje portugués, donde ya incluye incluso tipografía. Esa tipografía obviamente nos habla de el momento en que se está viviendo a principios de siglo, cuando aparece la tipografía, la litografía, aparece la litografía haciendo anuncios de cabaret, de los bailes, de todo el teatro,
¿sí? Entonces, la tipografía comienza a ser partícipe de la misma obra que vemos ahí, un personaje, alcanzamos a ver un personaje con una guitarra, ¿no? Aquí está la guitarra, acá está más o menos la cabeza, y uno alcanza a distinguir ciertos elementos que nos hablan del personaje, ¿no? Igual, acá hay oval, acá hay una frase, qué sé yo, CO, ¿sí? Y es ya en este periodo, a finales del periodo analítico, donde aparece otro descubrimiento, otro fenómeno en 1913 con este cuadro, que le llamaron collage, donde ya en vez de pintar la esterilla que vemos aquí, y en vez de poner este cordón o pintar el cordón, Picasso en esta pintura ovalada le pega la silla al cuadro, en vez de pintarlo, y pinta encima, siguiendo como la naturaleza misma de la pintura, o sea, incluye un elemento de la realidad. Ese incluir unos elementos dentro de la realidad como collage es el mismo concepto que ya se estaba comenzando a manejar intrínsecamente en el concepto del espacio cubista, donde ya no es un solo punto de vista, sino muchos puntos de vista. Entonces, con el collage ya no es solamente un punto de vista, sino diferentes realidades que pueden entrar dentro del plano pictórico. Y eso lo vemos muy claramente aquí, como aquí inicialmente colocaban un pedazo de papel de colgadura de imitación madera, un pedazo acá de periódico para las texturas, ¿sí? Como codificando áreas y definiendo áreas por la superficie, sino que además recorta acá sin tratar de recortar la forma, porque no es una trampa al ojo lo que ellos intentan, ¿sí? Sino mediante el concepto de collage, ese mismo concepto de diferentes ángulos de perspectiva de una realidad, aquí comienza a incluirse diferentes realidades. Eso permite manejar el tiempo, que era un concepto también de la cuarta dimensión, el infinito en el tiempo, las cosas que se suceden en un instante, ¿no? Y lo vemos claramente aquí, ¿no? Con esa intención de Picasso de Harberg, que son frutas impresas, que no pretende, pues, engañar al ojo, sino que está componiendo con elementos diversos, sacados de diferentes fuentes, de diferente tiempo. Y ese aspecto del tiempo también se maneja en el papel, porque el papel periódico aquí se ve amarillento, ¿sí? Y ellos sabían que de todas maneras el papel periódico iba ganando en su tiempo una patina, que es la patina del tiempo, ¿no? Vemos otra obra aquí cubista, el cubismo sintético, que es más gráfico, que comienza a tener un poquito más de color, el protagonismo, y más la parte gráfica también, ¿no? Aquí vemos gráficamente una cortina floreada. Esto es de Juan Gris. Ahora, ¿por qué este cuadro es tan particular? Porque este cuadro, Juan Gris, en vez de tratar de simular un espejo, pega pedazos de espejo en el cuadro. Esto de aquí es un pedacito de espejo, otro pedacito, otro pedazo. Estos son espejos reales. Y él decía que ninguna superficie, sino el espejo, te da un reflejo de la realidad. ¿Sí? Y otro movimiento que viene después del cubismo, que es el futurismo italiano. El futurismo italiano comienza más o menos por la misma época. Es un movimiento que es casi de los primeros manifiestos, ya con la conciencia del grupo y de manifiesto de revelación contra un sistema o de rebelarse contra algo establecido, y crean un manifiesto escrito. Y pues todos sabemos de que Marinetti, poeta italiano, es el que hace este tipo de manifiesto. Después, más tarde, un año después, Boccioni crea el manifiesto de la pintura futurista, y así sucesivamente. Y ya ellos, igual que lo que estaba pasando también en Rusia, ya ellos tenían una conciencia de un arte más aplicado a la vida cotidiana, ¿no?
Entonces, estos hallazgos del futurismo italiano lo que quisieron hacer era esa fragmentación que había planteado el cubismo, pero con movimiento. Y en el cubismo lo podemos explicar como, bueno, ellos cogieron una botella y esa botella la miraron desde diferentes ángulos y pintaron esos diferentes ángulos que daban datos codificados de lo que era la botella, diferentes perspectivas. Entonces, lo que hace aquí el futurismo es, ya no vamos a dar vuelta al objeto, vamos a hacer que el objeto gire a gran velocidad. Entonces, el futurismo italiano de alguna manera estaba más influenciado por los nuevos avances tecnológicos de la industria, ¿no? Como era el aeroplano, el carro de carreras, y eran aficionados a la velocidad. La velocidad los apasionaba, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a ver en esos primeros cuadros de Boccioni, vemos ciertos elementos todavía cubistas, pero ya vemos una intención de movimiento, que lo vemos mucho más claro en este cuadro. Perdón, en este cuadro vemos cómo las formas, estas son formas en la calle, que es como una parada en la calle, como decir una parada, ya venía el ambiente de la guerra, ¿no? Ya casi estaba por estallar la guerra. De hecho, pues cuando estalla la Primera Guerra Mundial, es en 1914, ¿no? Que estalla la guerra. Cuando estalla la guerra, se acaba el movimiento artístico. Y cada uno, algunos de ellos que fueron fascistas, fueron anárquicos, algunos de ellos terminaron en la guerra, creyeron que la guerra era una manera de qué sé yo, de solución, ¿no? De solución social, que pues realmente terminó en tragedia para muchos de ellos. Boccioni murió muy joven, a los 28 años en guerra. Algunos de ellos, después de eso, volvieron otra vez al cubismo, otros desarrollaron una pintura más académica y otros sí siguieron manteniendo ese camino del futurista, ¿no? Del trabajo que venían haciendo. Boccioni también lo plantea en la escultura, y en la escultura se ve mucho más claro. El título de este cuadro es muy particular porque dice dinamismo de un jinete y caza. Dinamismo de un jinete y caza. Mezcla el concepto caza, que es estático, para entrar en un contraste de opuestos con la dinámica del caballo. Pero si tú ves, aquí vemos, uno podría decir, esta es la cabeza del caballo, el jinete, ¿sí? Pero termina siendo bastante abstracto, ¿no? Gino Severini hace un autorretrato que, aunque parece cubista, da la sensación de movimiento diferente, ¿no? Y a nivel de color también es muy diferente, ¿no? De hecho, una de las cosas que amarra al futurismo italiano a la tradición es que no pueden desprenderse de la pincelada puntillista del impresionismo. Ellos plantean de que era necesario esa técnica, ¿sí? Y lo vieron muy claramente aquí en la pincelada que vemos aquí. Vemos una programación de pincelada muy al estilo impresionista, ¿no? Aquí vemos una bailarina que se descompone en movimiento, pero es el movimiento el que se descompone. La forma se descompone en movimiento, es hay más dinámica que en el caso del cubismo, ¿no? Y por otro lado, el Dada, con Marcel Duchamp, también planteó ese mismo rompimiento, esa necesidad de romper con la tradición, ¿sí? Y lo hace con este retrato muy famoso de sus hermanas. Y hace este retrato de sus hermanas y le coloca Yvonne y Madeleine despedazadas. El título es muy diciente, ¿no? Porque prácticamente que la despedaza en su esencia de lo que es una cara, ¿no? Y la descompone. Y por supuesto, se habla de que tanto Marcel Duchamp con el Dada plantearon el azar, la incongruencia, lo ilógico, todo lo surreal, y plantean unas posturas creativas que le van a ser afines al surrealismo para desarrollar ya. Obviamente el surrealismo comprende también ese concepto abstracto del cubismo,
porque ese concepto abstracto del cubismo, del espacio como un espacio múltiple, da la posibilidad de crear una imagen surreal, desde la palabra, ¿sí? Por ejemplo, Magritte le mete palabra, esto no es una pipa, y ya el hecho de incluir la palabra, pues está rompiendo con la tradición de lo que es la pintura convencional, ¿no? Y Marcel Duchamp es muy célebre con esta pintura, que es de 1912, que va a ser importantísima porque es una obra que viaja a Norteamérica, a Nueva York, en ese año, y hacen el Armory Show, que es un show inmensamente grande de todo lo que estaba pasando en el arte de vanguardias de Europa, y lo trasladan a Nueva York. Y eso va a ser importantísimo para que Nueva York, después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense, eso sucede en la Primera Guerra Mundial, pero es en la Segunda que va a tomar la hegemonía del arte, la va a tomar Nueva York, el protagonismo, digamos, del arte, y no París, ¿no? Hasta ese momento era París. Entonces Marcel Duchamp hace este desnudo bajando la escalera, y esto causa escándalo, a pesar de que ya había arte, ya se habían manifestado artistas abstractos, como la pintura de 1910, completamente abstracta. El hecho de que es el desnudo femenino bajando una escalera, ¿sí? Con el título, de alguna manera, ofende la moral burguesa, digamos, ¿no? por tradición de lo que era el concepto de desnudo femenino. Ya Picasso también en 1907 había roto con esa tradición de la estética femenina con las damiselas de Aviñón, ¿no? Y mucho antes, el mismo Cézanne, cuando nosotros vemos las bañistas de Cézanne, son figuras alargadas, distorsionadas, y claro, estas figuras distorsionadas, alargadas, responden también a otros hallazgos a finales del siglo XIX que son muy importantes, como es el caso de las pinturas rupestres, tanto de Altamira como de Lascaux, que se descubre en 1903, ¿sí? Comienzan la decadencia de la religión hizo que los museos comenzaran a mostrar el arte paleocristiano, el arte, ¿sí? Los museos comienzan a mostrar el arte africano como arte. O sea, museos de París comienzan a mostrar esculturas traídas de África como arte primitivo africano, y lo comienzan a presentar como arte. Entonces, todo eso hace que los artistas no solamente coleccionen estas figuras que eran, sí, como figuras de máscaras africanas, sino que también lo validan como arte. Entonces, validar el arte antiguo fue muy importante para romper todos esos esquemas de la tradición hegemónica que venía desde los griegos, de la mímesis de lo que es el arte, ¿no? Que la pintura como único fin, mimetizar la realidad, ¿sí? El espejo, el arte como la realidad, el espejo de la realidad, ¿no? Aquí vemos el detalle, desnudo, bajando una escalera. Eso está en la parte de acá abajo, ¿no? En la parte baja, acá en esta partecita. Y vemos esta obra que uno dice, bueno, pero esto no es una pintura. Sí, no es una pintura tradicional, por supuesto, partiendo desde el soporte. Ya el soporte deja de ser una tela, y Marcel Duchamp dice, la pintura debe estar al servicio de las ideas. Una pintura sin ideas no tiene sentido para él, ¿no? Entonces, esta gran obra, que hay 3 versiones, esta es una, esta es otra, que está en otro museo, esta está creo que en Alemania, y esta, que es la que más se reconoce porque es la que está en el Museo de Filadelfia. En Filadelfia hay un museo dedicado exclusivamente a la obra de Marcel Duchamp, ¿no? Y esta obra del gran vidrio es pintada sobre vidrio, pero es pintada con óleo, hilos de plomo, polvo. Bueno, hay una cantidad de técnicas aquí de elaboración que podemos ver, ¿sí? Que además aprovecha ese concepto que ya se había manejado el espacio pictórico como un espacio
polifocal, un espacio múltiple, un espacio de muchos ángulos de perspectiva. Para él, en 8 años, porque él comienza esta obra en 1900, el Gran Vidrio, lo comienza él en 1915 y lo termina en 1923. Ahora, dura 8 años en la ejecución de este Gran Vidrio, ¿no? Durante esos 8 años, él se permite que su pensamiento libre vaya incluyendo dentro del cuadro todos los intereses de conocimiento que él tenía. Y él ahí incluye los conocimientos ópticos, las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer. Acá abajo están los solteros, el área de los solteros. Acá arriba está el área etérea de lo femenino. Y entonces entabla una relación ahí erótica, la relación entre el hombre y la mujer. Entonces hay un interés social, hay interés erótico, hay interés científico, hay interés químico, y todos esos intereses él los va resumiendo en una obra por la libertad que le había abierto, por ejemplo, el cubismo, por un lado. Por otra parte, la tradición de lo que era una gran obra de arte, una obra maestra, que es el caso también, por ejemplo, de las Damiseles de Aviñón, es cómo el artista resume en un cuadro una suma de intereses que vienen dados a través de su investigación como individuo dentro de la realidad. Esa era, digamos, la concepción que se tenía como obra maestra, ¿no? Y aquí Marcel Duchamp lo pone en práctica. Y luego termina con esta obra que también va a ser muy importante porque combina, casi que, aunque todavía no se consideraba esta pintura que la hace él por encargo, esta pintura Marcel Duchamp la hace por encargo, e incluye por primera vez objetos que no están pintados, pero interviniendo la pintura. Aquí vemos un churrusco que sale unos 60 centímetros. Este es un churrusco de esos para limpiar botellas. Y rompe la tela está rota, ¿sí? La tela está rota físicamente y la une por medio de, vamos a ver un poquitico acá abajo están todos los, ¿cómo hago para salir de aquí? Quitar esto de aquí, no me quita esto. Bueno, en la parte de abajo dice todo lo que contiene el cuadro. Entonces dice un tornillo, este tornillo que vemos aquí hay un tornillito amarrando una perspectiva de planos de colores, como si fuera una carta de color. Esto de aquí son sombras proyectadas en el espacio de objetos que él colgaba en el estudio. Entonces eran objetos que él colgaba en el estudio y pinta las sombras. En la parte de aquí, la costura, el rompimiento de la tela, porque la corta, la une con ganchos nodrizos. Y hay ganchos nodrizos físicos amarrados a la tela. O sea que esto podría ser perfectamente antes, mucho antes de las primeras pinturas en los años 60 de Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg crea una pintura combinada con objetos reales. Ya Marcel Duchamp en 1925, cuando dice, con esta pintura, dice, me retiro de la pintura y no volví a pintar jamás. Eso dijo él, ¿no? Que no volvió a pintar jamás. Y durante el resto de su vida estuvo haciendo otro tipo de arte, ¿no? Esta obra, que se considera como la primera obra abstracta de la historia de la pintura moderna, es una pintura de Kandinsky que venía con otro interés diferente al de Cézanne. Él arranca más con el interés de Claude Monet, como la conciencia de Monet de independizar la pintura de lo real, del objeto. Y de hecho, Kandinsky describe la pintura abstracta como pintura que no tiene ninguna referencia con el mundo objetual. O sea, aquí no hay pretensión de representar nada. Aquí no hay ninguna intención de representación. Y eso es lo que define. Y es en ese mismo momento cuando, a pesar de que Kandinsky va a escribir un libro que es muy importante, que se llama Punto y Línea sobre el plano, él
sin querer va tomando anotes por muchos años, fue tomando notas en hojitas y después esas notas las recopila y publica en un libro. Este libro es publicado en 1925. La primera edición salió en 1912, pero después vuelven otra vez a hacer una segunda edición en 1925. Entonces, este libro pasa a ser muy importante, a pesar de que hubo críticas y todo, que él trató de intelectualizar el proceso de la pintura, él niega esa intelectualización y dice, no, este no es la intención de este libro. La intención de este libro es acercar a una lectura espiritual de la realidad. Él decía que el artista debía tener la capacidad de leer el espíritu de un objeto, de sentir el espíritu de un objeto, que todo tiene espíritu, que un objeto, una cosa. Y claro, él estaba al tanto, ruso, de origen ruso. De hecho, Rusia en ese momento era supremamente activo culturalmente. Estamos hablando a principios del siglo XX, ¿no? 1912, 13, 14, por ahí. Cuando ya aparece la Revolución Rusa en 1917, ya vanguardia muy fuerte. El suprematismo ya estaba, el constructivismo ruso ya estaba, y estaba Kandinsky con el arte abstracto, completamente abstracto, y estaba el rayonismo y el suprematismo. Todos eran movimientos. ¿Por qué había tanto movimiento en Rusia? ¿Por qué Rusia, muy particularmente? Pues sabemos todo que era esa era la Rusia todavía de los zares, todavía, y todavía gobernaba la Iglesia Católica con mucha fuerza, que ya estaba en decadencia también. Y eh, es muy importante porque aparecen unos coleccionistas de arte con mucho dinero en la economía, que comienzan a no solamente a comprar y a traer obras de todo lo que estaba pasando con el cubismo, el futurismo, todo lo que estaba pasando en las vanguardias europeas en París, lo llevaban a Rusia, a Petersburgo, y hubo grandes coleccionistas. Entonces se promovió mucho el arte. Y cuando ya llega la Revolución Rusa, apoyaron y van a ser ellos los abanderados de reunir y hacer como una especie de gremio de artistas comandados por Tatlin y por Malevich y Kandinsky. Todos estaban ellos ahí muy activos hasta que en 1925 sube Stalin y declara el arte moderno degenerado, y hasta ahí se acabó toda la vanguardia rusa, ¿no? Pero bueno, aquí está en la portada de Kandinsky de la Bauhaus. Todos ellos salen de Rusia después de la revolución y se van a Alemania. En Alemania se van y están hasta el 33, cuando ya aparece Hitler y también declara degenerado todo, y volvieron otra vez a tener que emigrar de Alemania y se emigran para Norteamérica. Entonces hay como una red que se va extendiendo, ¿no? De todos estos principios que van a ser aplicados a la arquitectura, aplicados a la moda, a toda la cultura, ¿no? Porque en Rusia, igual que los italianos, también creían en un arte que ayudara al cambio social, un arte más participativo, más activo. Sin embargo, ese ideal que ellos tenían, pues de alguna manera se rompe por el fenómeno histórico, ¿no? Y finalmente, Kandinsky termina casi que un proceso que al principio esa abstracción era muy orgánica, como vimos en el primer cuadro, muy orgánica, muy lúdica, manchas, muy de la mano de la música también, ¿no? Porque él era muy amigo de Arnold Schoenberg y ambos, Kandinsky tocaba piano, entonces hay mucha relación entre la pintura, lo abstracto y la música, ¿no? En este aspecto. Eh, bueno, ya este es el final de Kandinsky de París. De hecho, pues se ve mucho más geometría, más estructura geométrica, pero aún así esa estructura geométrica él decía que seguía siendo intuitiva, ¿no? Y hablaba de un proceso siempre intuitivo. Sin embargo, ya hoy en día con la historia, aparece esta mujer que se llama Hilma af Klint.
Hilma af Klint se casó con Steiner, con Rudolf Steiner, era un pensador de principios de siglo. Ese fue el pensador también que dio Steiner fue importante también con esta cuestión de la cuarta dimensión también, ¿no? De una visión de la cuarta dimensión. Sin embargo, él le dice supuestamente, eso cuenta la historia, que haciendo una premonición de que su obra estaba tan avanzada de la época que tenía que ser apreciada 50 años después de haberla creado. Ya Hilma af Klint, por esta época, ya había hecho cuadros abstractos antes que la obra de Kandinsky, ¿no? Entonces se conocen obras de principios ya de 1905, obras que eran bastante abstractas, porque Hilma af Klint se une con un grupito de otras mujeres en Suiza, en la parte holandesa, la parte de arriba, en la parte norte de Europa, y se reúne con otros artistas que van a practicar no solamente la metafísica, todas estas cuestiones rosacrucistas, que venían con una carga simbólica muy fuerte, y por el camino del símbolo también hay un proceso abstracto que es muy interesante, que se resume a nivel geométrico, muy espiritual. ¿Qué es esto? Que son puramente abstractas. Y es en esta época también que Mallarmé declara el arte abstracto como arte abstracto puro y crea un concepto de abstracción de pureza que lo va a manejar el suprematismo como la pureza de la forma. Y entonces comienzan a hablar de la independencia total del arte de la realidad. Y ahí es donde yo creo que hay digamos, una cosa que de alguna manera ellos pretendían de que el arte aliviara el espíritu, el arte de alguna manera fuera la herramienta ya que supliera la necesidad de una religión, ¿sí? La religión estética. La religión estética, en cierta forma, ¿no? Y eso pues hace que haya una divergencia de ahí en adelante entre pintura abstracta pura, donde solamente vemos geometría, ¿sí? Y una abstracción de la realidad con cierta figuración, que podríamos hablar, incluso tendríamos que hablar hoy en día de una abstracción figurativa, de alguna manera, ¿no? Con elementos que codifican la realidad de una manera más gráfica, ¿no? Aquí vemos una panorámica de esta Hilma af Klint, ya reconocida, pero estamos hablando ya del 2010, que comienzan, apenas en 1981, que el Museo de California hace después de 15 años de investigación, hacen una gran exposición que se llama El arte espiritual, o el camino el camino espiritual del arte, se llamaba la exposición, el camino espiritual del arte. Y hacen una investigación y rescatan a esta mujer, la revalúan su trabajo, igual que otra gran pensadora, también mujer, que es Annie Besant. Y Annie Besant, en 1903, saca un libro de formas abstractas que tenía que ver con toda la simbología que se venía manejando en todas estas caminos espirituales que se venían desarrollando a finales del siglo XIX, ¿no? Que venían algunas del Oriente también, ¿no? Casimir Malevich, un ruso, que tenía una personalidad muy diferente a la de Tatlin. Tatlin era más, o sea, a Malevich no le interesaba divulgar su obra a nivel masivo, ¿no? En cambio, Tatlin tenía conciencia social, y el CODE, lo mismo, suprematismo de Malevich, pero lo lleva al común denominador por medio de los ensamblajes, por medio de otros materiales que eran más afines con el gran público, ¿no? Casimir casi tenía una actitud mística, porque además era hijo de
como un pastor, un ministro. Entonces tenía toda esa experiencia, esa carga espiritual, y quería llegar a este tipo de formas como era la pureza del cuadrado negro. Y él declara aquí que aquí está Dios, ¿no? Y claro, eso crea un escándalo porque él dice, ahí está Dios representado, ¿no? Entonces, ¿cómo representas a Dios si Dios es abstracto? ¿Sí? Si Dios es una idea abstracta, pues puede estar ahí en ese cuadrado. Y ahí está más o menos la proporción del tamaño, ¿cierto? De la obra con esta mujer que está al lado mirando el cuadrado. Entonces, de alguna manera, el gran público siguió siendo muy lejano de esto, ¿no? Porque era muy elevado. Y Blavatsky también hablaba, y el mismo Kandinsky, y todos ellos hablaban de un ser más elevado, de un ser que se liberara de lo material. Y que al liberarse de lo material, entonces entraban a unos canales, un lenguaje de más conciencia de esto, ¿no? Más conciencia de esa cuarta dimensión. Cuadrado blanco sobre fondo blanco. Y definitivamente estos trabajos, para uno sentirlos, hay que verlos. Hay que verlos, estar frente a ellos. Porque de todas maneras ellos en esa conciencia, en esa entrega apasionada, porque eran muy apasionados, ponían todo en todo su empeño en transmitir su creencia a través de la misma aplicación. Entonces, cuando uno ve el cuadro en físico, uno ve que está aplicado la pincelada con una gran devoción. Yo no sé si eso se puede sentir, pero yo lo siento, ¿no? Si uno puede decir, no, es que yo trabajo la materia y la técnica con devoción, o yo la trabajo con pasión, o yo la trabajo con amor. Eso es muy difícil de determinar, y mucho menos verlo, mucho más, digamos, mucho más verlo en una imagen plana, ¿no? Y Mijail Larinov, también ruso, ¿sí? Venía antecito de ellos, antecito del suprematismo. Él va a ser el que va a romper con el futurismo y el cubismo. Y para romper con el futurismo y el cubismo, ellos con Olga Larinova, que es también otra artista, los dos crean el rayonismo, que es un movimiento muy cortico, rayonismo muy corto, muy efímero, duraron 1 o 2 años nomás, pero ellos ya planteaban de que la luz, el color por sí mismo, rompía ese concepto de cubismo y el concepto de futurismo, y pasaba a ser una entidad mucho más abstracta, más independiente de la realidad, porque ya aquí no hay paisaje, ya aquí se rompió con el paisaje. Aquí más todavía, ¿no? Esto es rayonismo puro, ¿sí? Y es rayonismo con rojo, red rayonismo, así se llama, red rayonismo. Llegan a esa conclusión. Por otro lado, Pierre Mondrian en Holanda crea otro movimiento que se llamó De Stijl. De Stijl quiere decir el estilo. Y el estilo también tenía la misma pretensión que tuvo los constructivistas rusos, que tuvo el futurismo italiano, y que más adelante la Bauhaus también lo va a tener. Y es un arte general aplicado a la vida. Es un arte que se saliera del plano de la pintura, que se saliera de la escultura, y pasar a ser parte integral de la arquitectura, de Le Corbusier, de la arquitectura moderna. Después la Bauhaus, a las sillas, la silla Barcelona, todo este tipo de inmobiliario que era más artístico. Y ellos creían que de esa manera iban a sensibilizar al gran público, iban a involucrarlo con el arte, ¿no? Y lo que hace Pierre Mondrian es que parte de un símbolo. Y él dice, partimos de la naturaleza hacia un estado más elevado, desmaterializando la materia y llegando a unas conclusiones puramente espirituales. Entonces, ese es el camino, lo vemos ahí muy claro. Casi que ese enunciado lo puede uno ver aquí en 1908, 1912, 13 probablemente, y ya en el 14, mira, completamente abstracto. Y luego pasa él a que para él, sí, para Pierre Mondrian,
Para Pierre Mondrian, la horizontal y la vertical eran los ejes que regían la realidad del planeta. El planeta estaba regido por el horizonte que iba paralelo al Sol, que era la faz de la Tierra, y el Sol, los rayos solares, que eran la verticalidad, que iban al centro del Sol. Y eso lo vemos muy claramente en este cuadro. Composición con línea horizontal y línea vertical. Y ahí él resume la discusión que él tiene con el otro personaje también integral del grupo. Casi eran grupos que estaban 2, 3 años y a veces por la individualidad subjetiva, qué sé yo, la personalidad, el carácter, se disociaban, o por circunstancias históricas, estalló la guerra, cosas así, y cada uno cogía un camino. Esto fue por una discusión teórica que crearon en que para Van der Loo el equilibrio estaba en la diagonal. La diagonal entre la horizontal y la vertical era la que notaba el equilibrio y había que incluirla, decía él. Entonces lo que hace Pierre Mondrian a responder a eso es que hizo el formato en diagonal, el cuadrado lo puso en rombo, pero siguió con la horizontal y la vertical. Y aquí tenemos en Rusia, 1915, el constructivismo ruso, Vladimir Tatlin, relieve, lleva los hallazgos de las formas geométricas, ¿cierto? Esos elementos primarios, pero parte del cubismo y parte del cubismo sintético, ¿no? Aquí vemos claramente esto que todavía sigue emparentado con las esculturas cubistas de Picasso, ¿no? Las guitarras, esto es una guitarra. Ya hay menos elemento gráfico, hay menos codificación. De pronto aquí hay un elemento que lo codifica uno con cuerdas, pero aquí es mucho más geométrico la composición, ¿no? Archipenko, que llega a esta construcción. Rodchenko, pintura no objetiva. Fíjate que el mismo título, ¿no? Pintura no objetiva. ¿Ya se nos acabó el tiempo? O sea, sí, pero alcanzamos a terminar, ¿no? Sí, alcanzamos a ver otro poquito. Bueno, el Lisinski, otro pintor ruso, y él crea un nombre dentro de ese mismo constructivismo ruso. Y dentro del constructivismo ruso fue muy interesante porque el proyecto, por ejemplo, de Tatlin, de crear la Tercera Internacional, que era una torre muy famosa, que ha sido una de las obras ya icónicas del siglo XX, que es esta estructura inclinada, como la Torre de Pisa inclinada, donde tenía un programa de movimiento dentro de las estructuras de la edificación, ¿no? Entonces, una esfera, un cubo y un cilindro o un cono. Y cada una iba teniendo un movimiento, una al año, otra al mes, otra al día y otra cada hora. Y cada hora, como marcando el reloj, para entrar en una dinámica activa con el pueblo, ¿no? Esa era la idea del constructivismo ruso. Aquí vemos el Lisinski crea lo que se llama Praun, espacio Praun. El espacio Praun es un espacio conceptualmente muy parecido de alguna manera la cuarta dimensión. Lo que él hace, que después muy interesante porque él hace obras que se van desplazando en el espacio arquitectónico. Entonces interviene el espacio arquitectónico con geometría. Paul Klee, por otro lado. Espérate. Contigo ve la cadenita. Ya se va a poner a ladrar. Ya. Paul Klee, por otro lado, una figura muy importante también alemán, también trabajó en la Bauhaus, Kandinsky también trabajó en la... O sea, todos ellos se conocieron y se encontraron en la Bauhaus, muchos de ellos, ¿no? La paleta del ángel, no, ¿no? ¿Sí? Sí, tiene un ángel, no, Paul Klee, ¿no? Paul Klee, sí, Paul
Pocle. Tiene como esos colores. Ah, sí, una paleta Blanco y muy rojo. particular, muy diferente a la de los otros artistas, ¿no? Y este es un paisaje que tiene que ver con el arte egipcio, con lo egipcio, y ciertamente parece un paisaje egipcio, ¿no? Parece como una pirámide, algo piramidal. Sí. O este otro, ¿sí? Que es 1923, armonía en cuadros en rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Claro, los primarios. Ahí es puramente abstracto. Fíjate que él llega a la abstracción partiendo también un poco del cubismo, pero más por la simplificación. Se parece un poco al proceso de Mondrian, pero Mondrian parte más de un símbolo, que es el árbol, ¿no? Como fuente de vida. Es diferente. Y Robert Delaunay, que parte también de un principio cubista, la ventana, que todavía vemos ahí la Torre Eiffel como paisaje, ¿sí? Que la descompone, pero él va a estar más interesado en otro hallazgo científico que es el disco de colores de Chevret, francés, que había estado interesado en el color, que al mismo tiempo se emparenta con Goethe, ¿no? La esposa de él también, ¿te acuerdas que la vimos? Y sí, eh, no me acuerdo del nombre de la esposa de la UNI también, se me escapa ahorita el nombre de ella. Bueno, este cuadro que es la oposición entre el sol y la luna, simultánea, contraste simultáneo entre el sol y la luna. Y ahí vuelve otra vez a romper con el concepto escultórico del espacio, perdón, el concepto pictórico, además que es un círculo también, ¿no? Que eso también es un concepto muy particular a nivel de lo que era la tradición de la pintura, ¿no? Llega a esto que es pues, totalmente abstracto, ¿no? Ya ahí no hay ninguna referencia con el mundo real. Sin embargo, a mí me parece que la manera de pintarlo y la manera como él trabajaba la pintura es muy intuitivo, orgánico, no hay un color plano, hay colores que vibran, hay Y František Kupka, creo que él era belga, me parece, Kupka, por otro camino, parte también del cubismo y se junta también con Robert Delaunay y por el estudio también del color llegan a la abstracción pura, ¿no? Que es esto. Entonces, el punto de partida es muy cercano al de Robert Delaunay, se encuentran en París, parten de la misma esencia, pero cada uno va a andar su camino diferente después, ¿no? Porque miren lo que llega František Kupka, ¿no? A cuadros muy, yo diría que se acerca mucho a los fractales, ¿no? Y los fractales tienen que ver con la cuarta dimensión, con el espacio infinito, ¿no? Es una manera orgánica de una geometría, por decirlo así, una geometría orgánica, ¿no? Una matemática orgánica. Y no podemos dejar de lado otra manera de llegar a la abstracción que fue el surrealismo, con el caso muy particular de Miró, Joan Miró. Este cuadro simplemente se llama Azul y por supuesto responde a que el color protagonista del cuadro es el azul. O este otro que parece ser de alguna manera que aunque Miró comprendió el arte abstracto y entendió la abstracción pura, él nunca quiso desprenderse del referente realista, porque él le coloca a este cuadro personaje delante del sol de Joan Miró. ¿Dónde está el personaje? ¿Cuál es la cabeza del personaje? La cabeza del personaje es esta, está en cuatro patas, este triángulo representa el amarillo como sol o este es el sol. No nos dice, ¿sí? Mantiene el lenguaje cerrado, completamente abstracto, ¿no? Y aquí lo vemos muchísimo más abstracto. Entonces,
Es muy importante Miró porque en 1945, después de la Primera Guerra Mundial, se hace una exposición en Nueva York. Esa exposición en Nueva York la vio Jackson Pollock, la vio, qué sé yo, todos los artistas jóvenes que estaban en Nueva York ahí, la vio Siqueiros, muralista mexicano, que va a ser profesor de Jackson Pollock, y todo esto va a tener una interrelación, ¿no? Se van a tejer todos esos conceptos, ¿no? Este cuadro me parece de una abstracción maravillosa, es de Miró también. Parece que no fuera Miró. Parece que no fuera Miró, exacto, Mm. pero es un Miró que es muy desconocido, porque es el Miró que él Que se vende. refugia, se refugia en su estudio, ¿no? Y casi no vuelve a salir, se dedica a producir. Ocupa la pizarra esa negra, ¿no? Qué loco. Sí, sí, muy chévere. Y pues siguiendo por España, pues hay un movimiento que también mantiene ese lenguaje abstracto que es el informalismo. Entonces, el informalismo en España, que lo desarrolla Anthony Tapies, aquí vemos, sí, uno puede decir que este es una T, y una T que está recostada en un vórtice, pero hay estas manchas que responden a una sensación de mover la T, como de atraparla, como que hay una relación que entabla esa mancha con esa estructura geométrica que hay. Y esa estructura geométrica, aunque la podemos codificar como una T, es del campo abstracto. Igual que una cruz, como está aquí, ¿no? Mm. Claro, y mantienen ese aspecto experimental de la materia y de crear, ya ahí comienza a haber un rompimiento con los principios de la pintura, ¿no? Académica, de utilizar el óleo. Entonces, Tapies comienza a experimentar con brea de carro, mármol polvo de mármol, arenas, pegante, barnices industriales, y comienza a hacer sus propias mezclas. Entonces, esa parte experimental es muy importante porque va descubriendo qué es lo que yo creo que hace el arte abstracto, y es darle devolverle la magia creativa a la pintura. O sea, la pintura misma tiene una magia, en esencia tiene una magia que uno la ve en todo el arte antiguo, primaria, primogenio. Por eso es tan importante, porque es como decir, a finales del siglo XX, cuando se descubre todo el arte antiguo, primitivo, uno ve que en el arte primitivo antiguo hay una magia creativa. Y esa magia creativa la tiene el arte abstracto, porque el arte abstracto, de alguna manera, cuando tú experimentas una manera diferente de aplicar, mágicamente comienzas a crear a partir de tu propia experiencia personal, subjetiva, con la pintura como materia prima. Millares, que es otro artista español, que también trabaja por el mismo camino abstracto, involucrándose ya con materiales y experimentación, pero las intenciones eran diferentes a las del expresionismo abstracto norteamericano. Esto se está dando más o menos simultáneamente, tanto en América como en Europa. Los europeos eran de posguerra, tenían otro espíritu diferente, los intereses eran más existencialistas, más dramáticos, y en el caso de los expresionistas norteamericanos, aunque sigue habiendo una cuestión de expresar su yo profundo, de nihilismo, de qué sé yo, de todas esas, es de carácter diferente. No sé por qué en el formato, en las intenciones, yo siento que son más, hay trazos más, por ejemplo, las cruces, los signos que aparecen en esta pintura, que vienen también del graffiti, que comienza a aparecer en la Segunda Guerra Mundial, cómo la gente, el pueblo comienza a manifestarse en las paredes, y tanto Tapies como Millares comienzan a verlo en la misma Francia, ¿sí? En todo ese periodo también de
de Franco, el franquismo, ¿sí? Esa represión los lleva a ellos a que la gente comienza a expresarse en la calle, a hacer grafitis, y eso lo ven ellos y también se apropian de todo ese lenguaje urbano, ¿no? Alberto Burri en Italia también comienza a experimentar después de la guerra, él también va a la guerra, regresa y comienza a experimentar con la materia, a quemarla, a pintarla. Esta es la nata de la pintura, alterada con fuego. Esto es abstracto. Un lenguaje que se acerca también al constructivismo ruso, por supuesto. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a tomar elementos de los primeros movimientos revolucionarios, ¿no? Y eso se ve claramente, que se retoman, pero ya en otro contexto, porque ya habían pasado una Segunda Guerra Mundial. Quema, por ejemplo, esto. Es la huella de una llama como obra artística. Entonces ahí está toda la técnica, por un lado, ¿sí? Muy técnico, muy casi que el experimento científico, bueno, cómo se quema la tela. Y al mismo tiempo liberado estéticamente, dejando que el azar y la circunstancia resuelva el problema estético. O sea, es un planteamiento experimental que como resultado te da una nueva estética, ¿no? Y por otra parte, Yves Klein en Francia estaba pintando estas pinturas antropomorfas, se llama antropometrías, le llama él. Estas antropometrías de Yves Klein cogía el cuerpo de la mujer y uno diría, bueno, hoy las feministas estarían en contra de él, ¿no? Porque es la mujer como pincel, ¿sí? Entonces la mujer embadurnada de pintura y luego la impronta de los senos y el vientre y las piernas, ¿no? Esto ya pintado también todavía más literal, la mujer como brocha. Entonces él la tomaba de las manos y la arrastra. Aquí vemos la parte de abajo, vemos las piernas, el vientre, un poco la cabeza, la arrastra para acá y la lleva hasta acá arriba, ¿no? Entonces todo esto es el recorrido de la mujer, del cuerpo. Y después más adelante, ya en los años 60 y 70, aparecen todas esas propuestas de body art, el accionismo viene es donde se envuelve el cuerpo humano, ¿sí? Ahí hay una mujer también muy importante, hay un hombre que es el teatro del misterio y orgías, que se da también en los años 60, ¿no? Y Yves Klein llega a la abstracción total con esponjas de mar pintadas con el famoso Blue Klein, International Blue Klein, y él lo nombra así, ¿no? Y aquí él, con fuego, haciendo una pintura abstracta con fuego. Y aquí obviamente que es muy atmosférico, ¿no? Es una abstracción de atmósfera, pero creada también, si uno se pone a mirar con qué está hecho con un soplete, y un soplete altera la atmósfera. El fuego, el fuego tiene mucho significado también, porque el fuego transforma la materia, el fuego purifica la materia, el fuego hace, ¿cierto? Es un elemento muy importante, ¿no? Lucio Fontana, por otro lado, crea conceptos espaciales que van más allá del concepto cubista, ¿sí? Por medio de cortes en la tela directamente. Y hace estos cortes como concepto espacial, que se llama concepto espacial, monocromático, y dentro de ese plano hace 3 cortes y esos 3 cortes pasan a ser una intervención del espacio, ¿no? Y nos crea una conciencia muy básica, muy primaria, y volvemos otra vez a la necesidad de volver a la raíz del punto de partida de crear. ¿Qué es una línea? Y cada uno lo va definiendo de una manera diferente. Y si te das cuenta, es el siglo XX es el siglo de las individualidades, más que la misma las vanguardias duraron poco y fueron los individuos los que fueron continuando, ¿sí? Su propia visión de esa realidad.
Entonces, cada uno la reinterpreta, redefine qué es dibujar, redefine qué es pintar. Mira, con un punzón corta la tela. Hasta que llega Jackson Pollock. Jackson Pollock es norteamericano, ya no es europeo, no es lo mismo que William de Kooning, Franz Klein, que todos ellos venían de afuera. Jackson Pollock era original, tipo americano. Entonces, en ese momento histórico que Estados Unidos acaba de ganar la guerra, crea un programa de becas para recibir a los que venían de Europa, artistas que venían de Europa, y les dice, trabajen sin preocuparse de nada y desarrollen cultura. Ese desarrollar cultura era desarrollar una cultura americana. Y esa cultura americana, inmediatamente después de la guerra, en un programa de gobierno, crearon una divulgación de la cultura triunfante norteamericana en toda Europa. Y viajan todos estos artistas, Jackson Pollock, todo el expresionismo abstracto viaja a Europa. Entonces, de ahí que ese viaje a Europa y contacto con los europeos, uno no sabe hasta qué punto quién influye a quién, ¿no? Porque todos estos pintores europeos de action, que podrían ser perfectamente clasificados como action painting, son diferentes a la action painting norteamericana, ¿sí? No solamente en formato, sino también en las intenciones. Entonces, Jackson Pollock comienza a chorrear la pintura. Ese fenómeno de chorrear la pintura que crea un escándalo y crea una crítica donde dice, no, es muy fortuito, es muy azaroso, es el azar, yo chorreo y es el azar. Resulta que este chorreo que él plantea, y vemos este concepto que rompe también el concepto cubista y multiplica los puntos de vista a infinitos puntos de vista. Aquí no hay un solo punto de vista, aquí no hay un punto particular. Si tú miras, hay una trama, una red de tramas de colores que además, una de las cosas también, obviamente, de que este cuadro, ¿por qué es tan importante? Se llama improvisación número 1, que practica la improvisación dentro de la pintura por primera vez, de una manera consciente, en el piso. La tela cruda, el material, la materia prima era pintura industrial, pintura de carro, espesa, tal como venía del tubo, así mismo la aplicaba con un palo o la aplicaba con un pincel. Y la gente comenzó a decir, ah, eso es pintura chorreada, es el azar, cualquiera lo puede hacer, hasta un hijo, hasta mi hijo, hasta un niño lo puede pintar. Y esa ha sido una de las cosas de mayor, ¿cómo se dice? Los detractores de esta obra que les parece que es muy fácil y que cualquiera lo puede hacer. Entonces resulta que ahora hace poquito un profesor en Michigan creó un software para pixelar y estudiar el ritmo y resulta que este aparato nos ha demostrado que él crea un orden fractal dentro de su ritmo pictórico. Y esos ritmos pictóricos son únicos de Jackson Pollock y siempre lograba esa armonía fractal. Obviamente uno dice, no, no era consciente de eso, pero sí sabemos de que Jackson Pollock, por su alcoholismo, por sus nervios, por todas sus cosas, había entrado a clases con Krishnamurti, clases de meditación, había estado meditando. La meditación de pronto lo pudo haber acercado más a toda esa parte espiritual. Y si uno ve a un Jackson Pollock dice, cuando yo me retiro de la pintura para volver otra vez a entrar, tengo que entrar en ese estado emocional, en ese estado de transmitir y dejar que fluya la naturaleza de mi ser, fluya en el cuadro. Entonces, cuando él dice, yo no me fijo en la naturaleza, yo no pinto la naturaleza está en mí y yo la dejo salir. Y cuando él le pregunta, un periodista le hizo la pregunta, ¿y cuándo sabe cuándo termina un cuadro? La respuesta de él, ¿cuándo sabe usted que termina de ser el amor? Le contesta, ¿no? Y es cierto, o sea, es un acto mágico. Tú no puedes, tú intuyes esa intuición. ¿A dónde llega ese momento en que, que sabes que todo está en armonía y paras ahí? Y
después de haber alcanzado esto, porque esto es lo máximo de Jackson Pollock, cuando él llega a esto que le llaman all over painting, que es una pintura donde hay todo un desplazamiento de energías en todo el cuadro, ¿no? Todo el cuadro es energético, todo el cuadro tú lo sientes, ¿sí? Y tú puedes estar parado frente a ese cuadro y sentirlo y sentir el ritmo y te dejas ir. Pero este cuadro, si tú lo escuchas con música de jazz de fondo o con blues, tú lo disfrutas más. Porque precisamente por esta época, más o menos 1948-50, el gran improvisador del jazz, que es Miles Davis, ¿sí? Comienza a tener una experiencia vivencial con conciertos en vivo donde otros músicos comienzan a cometer errores. Y estos errores de disonancia o estos errores de un acorde, Miles Davis, que tenía una capacidad de improvisación muy grande, comienza a responder creativamente frente al error. ¿Sí? Entonces, aquí Jackson Pollock lo hace. Yo pienso que Jackson Pollock es un accidente inicialmente y se le chorrea la pintura y ahí parte, ¿no? De ese accidente y ya casi que llevamos casi medio siglo de que los dadaístas, Marcel Duchamp, hubieran propuesto como acto creativo el azar. Y el azar dentro de la literatura, dentro del arte, ya se había planteado. Entonces, es increíble que en los años 60, 50, finales de los 50, cuando aparece Jackson Pollock, haya creado tanto escándalo con el azar. ¿Pero por qué crear tanto escándalo? Porque estaba hablando de pintura en mayúscula, pinturas enormes, grandísimas, que te invadían el espacio, que de alguna manera te confrontaban físicamente, porque es que una pintura de este tamaño te confronta físicamente. No tienes para dónde mirar. Te para frente a ella y o lo miras o no lo miras. Diego, quedemos hasta aquí y la próxima Bueno, empezamos con Polo porque todavía te queda mucho. sí, claro. Aquí en Polo es muy buen ángulo de separación, porque llegamos hasta aquí, hasta Europa, ya vimos Europa, ahora vemos Norteamérica. Y Claro, podemos ver las diferencias de ese camino que ya se había trazado desde finales del siglo XIX, que era el camino de una búsqueda un arte más espiritual, sí, abstracto. entonces sí, qué bueno porque así ya la próxima clase entonces terminamos y ahí yo le voy colocando a los videos para que se pueda guardar también y tener la clase. Bueno, claro que sí. Bueno, Ya, espero que hayas quedado más contenta porque de alguna manera pude como, con pocos ejemplos, porque ya no me extendí tanto en cada uno, pude trazar un camino abstracto, ¿no? Que es sí, tan complicado y complejo de entender, porque no es fácil entenderlo. Pero cuando ya uno lo ve contextualizado de esta manera, dice uno, oye, esta gente tenía razón en muchas cosas, ¿no? ¿no? Y Y las tiene mucho distintas sentido. variaciones, ¿Ah? modulaciones, las distintas variaciones, modulaciones que hay ahora se ven como un friso, se ve todo. ¿Me entiendes? Tienes todas las diversas formas de resolver esa abstracción. Y lo otro, Claro, como que siempre hay unas ganas de libertad. O sea, yo creo que claro, realmente una libertad de esa mímesis que nos agarró por tanto tiempo. Entonces eso también claro. es rescatable. Así que te doy las gracias po, Claro, claro. por la clase. Y sigue vigente, ¿no? Porque sigue habiendo mucho arte abstracto y mucha combinación también. Mucho Y realismo, sigue, hiperrealismo. además que con la ventaja hoy en día, con toda esta distancia que tenemos ahora con la historia, ¿cierto? De que se hizo y que se hizo entre guerras y con todo lo que sabemos, ¿sí? Es que no es disonante, no es opuesto, no es... Sí, esa- lo que yo hay artistas, por ejemplo, hay un artista que se llama Gerhard Richter. Gerhard Richter es de origen alemán y él en los años 60 hizo un trabajo figurativo, fotográfico, casi que hiperrealista. Y después de ese hiperrealismo comienza a hacer abstracciones de esa misma figura y hace unos barridos de la pintura figurativa que Ujú. está toda fresca y coge una espátula gigante y la pasa así y entonces la imagen se barre y tú ves que hay una foto pero barrida
como ese efecto de barrer una imagen, que tú la barres hoy en día con el computador, haz de cuenta, y comienza a hacer pintura puramente abstracta y pintura figurativa totalmente, hiperrealista, y la hace simultáneamente, y funciona. O sea, ya no son caminos opuestos. Ya ahora uno puede ver hiperrealismo. Hay un artista israelí, ya como de mi generación, un poquito mayor, pero como de mi generación. Es un artista israelí que está exponiendo ahora en una de las mejores galerías de Nueva York, que vive en Nueva York, y lo que él hace es que hace una pintura de un sitio urbano, donde hay gente, donde está pasando algo, digamos, un vendedor ambulante que vende comida. Pero él pasa y toma 20 fotos del mismo sitio en diferentes días. Y va cada día y toma una foto y otra foto. Y luego coge todas esas fotos y las mete en el computador y de todas esas imágenes saca una. O sea, Claro, procesa la información digitalmente. Y al procesar la información digitalmente, él viene y de pronto mete la sombra de él dentro del cuadro. Y el cuadro tiene más parece una foto hiperrealista, pero al estar presente la sombra de él, es un cuadro contemporáneo, moderno. ¿Me entiendes? Aunque está hecho con la tradición de la técnica. Lo que sucede es que ya no es exclusivamente de la pintura el fin, pintar la realidad que vemos. Ese no es el único fin de la pintura. ¿Que sigue teniendo ese fin para mucha gente? Sí. ¿Que sigue habiendo mucho pintor académico o mucho pintor hiperrealista o mucho pintor realista en el mundo? Claro que sí, lo sigue. Pero eso es lo maravilloso de hoy en día, que podemos convivir con el pasado, que podemos vivir con... Hay gente que está anclado en el pasado en alguna cosa y que produce chicha al estilo de hace 500.000 años, y es válido, es bueno, es positivo. Entonces ya el concepto de lo relativo está ya impermeado en nuestra idiosincrasia del concepto de la realidad. Entonces ya la realidad es que yo puedo moverme en el tiempo, ¿sí? Y tomar elementos del pasado, de allá, de acullá, y crear una obra actual. ¿Por qué no? Diego, porque tengo que empezar la clase. Pero, Bueno, nos vemos. oye, sí, me quedé con hartas cosas, pues, así que para la otra clase empezamos con Polo y Con Polo. seguimos conversando. ¿Ya? Claro que sí. Un abracito. Chao, chao, que estés bien. Chao, chao, que estén muy Gracias. bien. Chao. Gracias. Chao.